Bueno, vamos a empezar con la poesía de Néstor Perlongher, poeta, escritor, militante LGBT, argentino, radicado en Brasil del 82, todavía en plena dictadura, referente principal del Frente de Liberación Homosexual en Argentina. En enero del 76 es detenido y procesado, ¿no?, unos meses antes de que se instaure la dictadura en la Argentina, y de su segundo libro Alambres, que es del 87, aparece este poema que se llama Cadáveres, y que puede ser tomado como un referente de lo que él llama el neobarroso, ¿no? Es decir, es una corriente estilística, por decirlo de alguna manera, en realidad un estilo, no digamos una corriente, porque en realidad es un estilo, que funde algunos elementos del barroco, lo vamos a ver en este poema, en el sentido de que está sobrecargado de recursos, es un poema exhibicionista en términos de los procedimientos, hace un despliegue procedimental que por momentos es abrumador, y esto lo fusiona con algunos elementos que él dice del barro del Río de la Plata, ¿no? Es decir, algunos elementos más bajos, más situados. De estos dos vértices aparece la poesía de Perlongher, ¿no? Antes de entrar al poema, yo diría prestar atención, lo mismo que en Lamborghini, al uso no sintáctico del corte, al corte alógico, ¿no?, al corte agramatical, ¿no?, para, como vengo diciendo siempre, pensar luego la clase de Denis Levertov y recuperar estos poemas, ¿no? Vamos al poema. Fíjense, cadáveres, dice, ¿no? Dice, bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres, ¿no? Acá, allá, arriba, a la vuelta, al costado, hay cadáveres, hay cadáveres, hay cadáveres. Y aparece esa fórmula que se va a repetir durante todo el poema. Esta es la estructura del poema en principio, ¿no? Una estrofa que dice alguna cosa, esto, aquello, lo otro, hay cadáveres, señalándolo, ¿no?, señalando todo el tiempo. Es un poema político, evidentemente, y que está señalando la época de una manera muy particular. Vamos a ver de todas maneras cómo esta fórmula luego, sobre el final, se tensiona. Bien, fíjense ahora, en la siguiente placa, estas cuestiones formales que yo les decía, vamos a ir viendo algunas de este despliegue que hace en términos procedimentales. Fíjense la distribución del poema en la página, el uso de las sangrías, el uso de las mayúsculas, los puntos suspensivos, las oraciones incompletas, ¿no?, que están en función de reflejar un pensar desordenado. Efectivamente es un poema caótico, que está el pensamiento del poeta sumido en determinado caos, y esta fórmula que señala todo el tiempo, ¿no?, que nos baja como de un tiro, hay cadáveres, hay cadáveres. Dice, en esa cómo se escribía, de qué más, con todo, sobre todo, hay cadáveres. El poeta ahí reflexionando también sobre la marcha, sobre la propia composición de las oraciones, de las palabras, sobre la lengua en algún sentido. Y fíjense ahí esta siguiente estrofa, la selección léxica, que tiene una selección rebuscada, sobrecargada, difícil, que ralentiza la lectura. Dice, en el tepado de la que se despelmaza febrilmente, en la menea de la que se lagarta, en esa yedra inerme, en el despanzurrar de la que no se abriga apenas sino con un saquito, y en potiche de saquitos y figurines anteriores, modas pasadas como mejas muertas de las que hay cadáveres. Ahí la oración cortada de nuevo, pero fíjense, tepado, despelmaza, menea, lagarta, yedra, inerme, despanzurrar, potiche, mejas. Es una estrofa que nos deja fuera directamente, ¿no? Es muy difícil de acceder, hay que leerla con un diccionario al lado prácticamente, así como pasaba con la fórmula de Bartleby. Para el lector inglés, bueno, acá nosotros el sentido se nos escapa en algún punto y aparece la lengua, ¿no? Escuchamos la pura lengua. Después, por supuesto, hay que hacer un trabajo y, no sé, buscar las palabras en el diccionario finalmente. Y fíjense, en ese sentido, para pensar un poco este procedimiento, en la página 811, ¿no?, dice, berrufas, alforranas, de teflón, macarios muermos, cuando sin
acribilla, acrisola, ángeles miriados de peces, espadas, mirtas, acneicas o solo adolescentes doloridas del dedo de un puntapié en las varices, torreja, de ubre, percal crispado, como clit, hay cadáveres. ¿No? Otra vez, esta cerrazón a partir de la selección léxica. Entonces yo lo que le digo, si en este tipo de poemas o en este poema en especial ustedes se sienten afuera de algo, no se preocupen porque es un poco la operación que está haciendo Perlonger. Perlonger nos está empujando todo el tiempo afuera del texto. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para quedarnos adentro y llegar a algún lugar que vamos a ver hacia dónde va este poema, ¿no? Fíjense, vamos a hacer un escaneo muy abuelo de pájaros por los procedimientos, por este despliegue procedimental que hace Perlonger. Fíjense, en la 807 dice, la novia que no se casa porque su novio ha punto suspensivo, ¿no? La palabra no está, como tampoco está el novio, básicamente. Dice más adelante, se apisonan al movimiento de los de hay cadáveres, ¿no? Lo que veíamos un poco en otras placas, la sintaxis dislocada. Dice más abajo, en la finura de la modistilla que atara cintas, do un buraco hubiere, incorpora el arcaísmo. Dice más abajo, en los cuadernillos de la princesa que en el sonido de una realeza que se derrumba, uy, hay cadáveres. Y es en el estuche de alcanfor del precho de esa bonita profesora, incorpora la lengua extranjera, el francés, el inglés. Dice más adelante, sujeta a los juncos el pichido tintín del son ajero en el gargajo que se esputa, este corte tan radical en el medio de una palabra, el son ajero. Dice más adelante, ahí en el medio hay algunos versos escatológicos que también habría que incorporarlos como un procedimiento. Dice que paga un precio desmesuradamente alto por el polvo, en el pulvo hay cadáveres, incorpora la errata. Dice más adelante, en el desierto de los consultorios, en la polvareda de los divanes inconscientes, en lo incesante de ese trámite, de ese proceso en hospitales, donde el muerto circula en los pasillos, donde las enfermeras hacen shh con una aguja en los ovarios, en los huecos de los escaparates de cristal de orquesta, donde los cirujanos se travisten de hombre drapeado, las zarigüeyas de desechos, donde tatúase o tajéase o paladea un paladar en tornos hay cadáveres. Fíjense las comillas que le dan una carga semántica distinta a las palabras, la onomatopeya ahí en shh. Este verbo lleno de zetas ahí más abajo, ¿no? Es una aliteración, ¿no? Produce un sonido en especial. Fíjense más adelante esta distribución de la estrofa en el poema, el espaciado como un elemento significante. Dice, en el campo, en la casa, ahí hay cadáveres, ¿no? Es decir, lo formal todo el tiempo, este despliegue procedimental exhibicionista, la lengua señalándose a sí misma constantemente, ¿no? ¿Se acuerdan Barthes? El conocimiento de la literatura es el que el lenguaje tiene sobre sí mismo. Bien, ahora, este gran despliegue de procedimientos, yo decía, hace que el poema se vuelva opaco, que sea difícil de ingresar, que estemos todo el tiempo en este monólogo interior caótico, pero vamos a ver que por momentos, avanzado el poema, algunas frases resuenan especialmente y se van clarificando, el poema se va volviendo un poco más transparente, ¿no? Dice ahí en la 810, harás de cuenta de que no hay cadáveres. ¿No? O un poco más adelante dice, los extranjeros cómplices. ¿Cómplices de qué? Podríamos preguntar. Más adelante dice, en la provincia donde no se dice la verdad, esto no sale de acá. ¿No? ¿Qué cosa no sale de acá? ¿Qué es lo que no se dice? Más adelante, la que deseó desdentarse para no ver lo que veía. ¿No? ¿Qué cosa veía y no quería ver? O un poco más adelante, dice el punto bien discreto que no mostrara nada y al mismo tiempo diera a entender lo que pasase. ¿De qué se trata? Podríamos preguntar, ¿no? O más adelante dice un área donde principales fosas.
hasta que más adelante sí se llega a niveles más explícitos, ¿no? Dice, Beba, que se escapó con su marido, ya impotente, a una quinta, donde los vigilaban con un nazo o con un martillito en las rodillas, le tomaron los pezones con una tenacilla, Beba era tan hermosa como una profesora, hay cadáveres, ¿no? Y sigue, era ver contra toda evidencia, era callar contra todo silencio, era manifestarse contra todo acto, ¿no? Digo, el poema se va volviendo cada vez más transparente, más explícito, vamos llegando a algún lugar donde Perlonger nos va dirigiendo por esa selva de procedimientos que opacan el poema y que hacen la lectura más difícil, ¿no? Hasta llegar al final, ese final que va a tensionar y conmover la lógica interna del poema. Ahí sobre el final dice, bueno, no hay que contar nada porque doña Marta tiene un nieto colimba, no hay que contar nada porque misia Amalia tiene un novio federal, y aparece estos dos versos después de esas 4 líneas de puntos suspensivos. Dice, no hay nadie, pregunta la mujer del Paraguay, respuesta, no hay cadáveres. ¿No? Así cierra el poema. Toda esa lógica interna que decía acá, allá, arriba, abajo, a la vuelta, el pensamiento caótico, hay cadáveres, hay cadáveres, hay cadáveres, termina diciendo no hay cadáveres, ¿no? Entonces, ¿hay o no hay cadáveres? ¿No? Y ahí en algún punto aparece Videla diciendo ni muertos ni vivos están desaparecidos. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. ¿No? Y este es el intertexto del poema, así como en Leónidas era el 17 de octubre y las discursividades que rodeaban a esa fecha en especial, con los discursos de Eva, que Lamborghini opera estéticamente a partir de un corte radical. Bueno, acá el intertexto es este, ¿no? Es este momento histórico y estos discursos que están asociados a esa situación, evidentemente. Es un poema entonces pesado porque remite a un momento pesado de la historia. Ahora, yo diría, en términos de claves de lectura propuestas por Monteleone, por supuesto la historia, la política, pero paralelamente pensar estos elementos formales que tienen que ver con la factura estética propiamente dicha y que están ahí para aportar un plus de significado a todos estos señalamientos, a la historia, a la política, plus del cual en algún punto vive la literatura, ¿no? Digo, como especificidad de lenguaje. Digo, hay otras discursividades, la historiografía, la ciencia política, lo que fuere, donde van a contar esto mismo desde otro registro. Entonces, no desatender el modo en el cual Perlonger está contando los 70, ¿no? Esta cuestión de incorporar tantos elementos, de que sea un poema sobrecargado, de que sea un poema excesivo para contar una época difícil. Así que bien, salimos de este lugar oscuro, de esta sombra en la que nos dejó el video de archivo y nos vamos a Storni, a Pizarnik, a lo que Monteleone llama la voz del gineceo, algo que yo trataría de problematizar un poco, en alguna medida.